¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Mi licencia es la R709300 y el día de hoy quiero tocar este tema que tiene una enorme relevancia, sobre todo para aquellos que pretenden venir a Canadá a estudiar y que ven esa vía de los estudios como una posible herramienta para convertirse en residentes permanentes o en inmigrar de manera permanente, de manera definitiva a el que considero el mejor país del mundo. Miren, el IRCC, que es la autoridad migratoria, publicó este pasado 5 de abril una actualización, se llama Program Delivery Update, que tiene que ver con, el gobierno lo hace cuando quiere hacer una aclaración, cuando no es una publicación de una ley, porque para eso hay otros canales, es llamar la atención sobre una situación, sobre algo que quiera puntualizar, y en esta ocasión lo hizo sobre el dual intent. El dual intent es la doble intención que una persona tiene, sobre todo un estudiante, en convertirse en estar aplicando para una residencia temporal, llámese un permiso de estudios, y al mismo tiempo pretender en el futuro convertirse en residente permanente. Entonces hay una enorme creencia, no solamente de consultores, también de abogados, youtubers, influencers, público en general, una mal concepción de que una persona no debe por ningún motivo manifestarle a la autoridad sus intenciones de buscar la residencia permanente después de la residencia temporal, como si fuera algo malo en un país que fue fundado por inmigrantes, que actualmente es gobernado y mantenido por personas que vinieron de todos lados del mundo y que además depende de los inmigrantes para poder crecer. No hay una sola proyección de crecimiento en este país que no contemple a los inmigrantes. Una fuente fundamental de talento, de mano de obra, de diversidad, de riqueza en todos los sentidos. Entonces, miren, yo quiero mostrarle algunos fragmentos de este artículo, de esta actualización, y que los revisemos juntos. Entonces, para esto voy a poner en mi pantalla, voy a compartirles mi pantalla y vamos a revisar algunos de estos artículos. Esta es la primera. Yo les voy a dejar aquí en la descripción de este video, les voy a dejar este enlace. Es un Program Delivery Update, Temporary Residence, Dual Intent. Está fechado el 5 de abril. Y dice que esta actualización incluye una revisión extensiva de las instrucciones del Dual Intent, incluyendo un lenguaje expandido alrededor del espíritu de la ley, precisamente en el hecho de que la existencia de dos diferentes intenciones es legítima de acuerdo con la sección 22, fracción 2 de la ARPA, que es la ley migratoria, y que debe ser vista como complementaria y no como contradictoria, para abrir boca. Insisto, resumo, la autoridad, no Ernesto, no mi primo, no ese blog que yo consulté, la autoridad en la materia publicada en el sitio oficial del gobierno de Canadá dice que la existencia de dos intenciones es legítima de acuerdo a un artículo específico de la ley migratoria y que debe ser visto, esa intención debe ser vista, esa intención como complementaria y nunca como contradictoria. Además, agrega una sección de el programa Temporary Resident to Permanent Resident, o de los programas que tienen que ver con migrar a estas personas que están en residencia temporal, migrarlas y ayudarles el mismo gobierno a que caminen hacia y que logren, por supuesto, la residencia permanente, y también recordar
que la experiencia canadiense siempre es un indicador, un fuerte indicador o un indicador sumamente confiable para el correcto o el exitoso establecimiento definitivo de los residentes temporales como residentes permanentes en el que considero el mejor país del mundo. Y también quiero revisar, perdón, algunas secciones del documento cuando está presente el dual intent. El dual intent está presente cuando un foreign national es un extranjero que ha aplicado o aplicará en el futuro para la residencia permanente y que además también está aplicando para entrar a Canadá o pretende entrar a Canadá por un periodo temporal, como una residencia temporal, como visitante, como estudiante o como trabajador. Y continúa el artículo. Tener dos intentos, inicialmente como un residente temporal y eventualmente como un residente permanente, es legítimo. Hay pathways, hay caminos que buscan retener a los residentes temporales que tienen habilidades esenciales o experiencia. Por ejemplo, el Agri-Food Pilot, el Caregiver Pilot, el Canadian Experience Class, se mencionan estos tres programas, pero son muchos, ¿no? Son muchísimos. Esos tres han sido especialmente exitosos, logrando retener a esos residentes temporales que vinieron aquí a estudiar para que no se vayan, para que se queden. Y además, dice el artículo, que estos programas han sido sumamente exitosos como rutas hacia la residencia permanente y que además contribuyen al crecimiento económico de Canadá. Y luego lo repite al final, ¿no? Reconociendo que que cuando hay dos intenciones involucradas son complementarias, no contradictorias. Complementarias, no contradictorias. La posibilidad de que un aplicante para residencia temporal vaya en algún punto en el futuro sea aprobado para residencia permanente no lo remueve, no lo excluye de la obligación individual de cumplir los requerimientos de un residente temporal, específicamente el requerimiento de dejar Canadá al final del periodo autorizado para su estancia, de acuerdo con las secciones 179, 200 y 216 de las regulaciones. Por un lado está el ARPA, que es la ley migratoria, y por otro lado están las regulaciones, que es el IRPR, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, es decir, no se trata de quedarse a la mala. Una persona que viene a un proyecto de estudios va a pagar solamente en colegiaturas $30,000, por lo menos. Va a haber formas de trabajar y de juntar ese dinero, no hay ningún problema, para eso está hecho el sistema. Pero ¿por qué después de un esfuerzo tan intenso? Son 2 años verdaderamente intensos. Y se los digo con conocimiento de causa, yo pasé por ahí, yo estuve ahí, yo me hice mis 2 años, yo pagué $30,000 de colegiaturas, por lo menos. ¿Y por qué haces todo esto? No para simplemente quedarte, ¿verdad? Decir, bueno, ya estoy aquí en Canadá, pues para eso, ¿para qué vas a la escuela? O sea, obtienes tu permiso de estudios, con el permiso de estudios cruzas la frontera y luego ni siquiera vas al primer día de clases y ya te quedaste. No, esa no es la idea. Vas a la escuela, haces esos 2 años, te conviertes en egresado y entonces viene el permiso de trabajo postgraduación, el PGWP, Postgraduation Work Permit. Entonces, con ese Postgraduation Work Permit, que va a durar 3 años, por lo menos, entonces vas a transitar por medio de algún programa como esos 3 que se mencionaron hacia la residencia permanente. Por supuesto que no, que el tener la intención de convertir en residente permanente no te exime de la
obligatoriedad que tienes de cumplir con tus condiciones como residente temporal, pero nadie ha dicho lo contrario, ¿me explico? No puede, el oficial no puede asumir que tú tienes esa mala fe. Y más adelante dice que el oficial debe de creer que el residente temporal tiene una genuina intención buena, ¿no? Y aquí lo dice precisamente. Un oficial debe estar satisfecho de que un aplicante a residencia temporal, tiene una genuina intención de cumplir con sus obligaciones como un residente temporal, por ejemplo, o precisamente el de retirarse del país después del periodo autorizado para su estancia. Pero recuerden que el PGWP también es un periodo autorizado para su estancia, para tu estancia, ¿no? Y luego le recuerda al oficial qué es lo que tiene que evaluar, algunas de las cosas que tiene que evaluar cuando se evalúa una aplicación para residencia temporal. Y cuando digo residencia temporal, asuman que es un permiso de estudios, ¿no? Esta plática está enfocada a los permisos de estudio, que son hoy por hoy la vía para inmigrar a Canadá. Y dice, cuando un oficial está evaluando una aplicación para residencia temporal, el oficial debe de considerar, entre otros factores, los siguientes. Número 1, el periodo o el tiempo en el que el aplicante pretende estar en Canadá. Los medios de soporte. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo, la mitad de una aplicación, la mitad del éxito de una aplicación es el soporte financiero y la otra mitad es la carta de motivos, o sea, la estrategia, en donde debes, por cierto, indicar que pretendes quedarte. Número 3, las obligaciones y qué tantas obligaciones y qué tanto nexos tienes con tu país de origen, el propósito y el contexto de tu estancia en Canadá, la credibilidad de los documentos y la información transmitida. Ustedes saben que y los que han trabajado conmigo, saben que a mí no me da miedo regresarles los documentos. Créanme, no me tiembla la mano cuando me toca regresarles unos documentos. ¿Por qué? Porque los documentos que yo presento en su nombre y representación deben de ser creíbles. Y para que un documento sea creíble, debe ser un documento bien escaneado, a color, totalmente legible, que tenga elementos de credibilidad, como para que el oficial diga, acuérdense que el oficial no tiene el original como para poder compararlo. Eso era la antigüita, donde tú presentabas tus documentos originales y copias, el oficial cotejaba los dos y te regresaba el original y se quedaba con la copia. Aquí no pasa. Aquí lo único que tiene un oficial es lo que tú le mandas. Lo que tú me mandas y que yo le presento al oficial migratorio. Entonces, por eso es que les regreso los expedientes, porque no voy a presentar un expediente que tenga pocas probabilidades de ganar, de ser aprobado. No es ese mi trabajo, ¿me explico? Y por último, el comunicado le recuerda a los oficiales que deben de analizar también el cumplimiento anterior o ¿cómo le puedo llamar? El historial de cumplimiento a los requerimientos de la ley migratoria, de la ARPA y de sus regulaciones que aplican para residentes temporales. Es decir, si has tenido, por ejemplo, antes un permiso y has cumplido con las condiciones, se tiene que tomar en cuenta. Has tenido un permiso y no cumpliste con las condiciones, también se va a tomar en cuenta. No te va a ayudar, pero se va a tomar en cuenta. Y también con la información disponible en todas las bases de datos que son muchas que tiene el gobierno canadiense, ¿no? Cuando se está evaluando una aplicación en donde el aplicante podría tener una intención doble, es decir, el evaluar una aplicación en donde un aplicante tiene o podría tener una intención doble, es lo mismo que la evaluación de cualquier otra aplicación de residencia temporal. Cada aplicante recibe el beneficio de un procedimiento justo, de un análisis individual que toma en cuenta el contexto
de la aplicación. Por eso a mí me da mucho coraje cuando de repente veo videos ahí en la red que dice, si tú no has viajado fuera de tu país, listo, se te va a negar tu aplicación. Si tú vas a estudiar algo distinto a lo que ya estudiaste o la experiencia que tengas, suficiente, se te va a negar tu aplicación. Y lo ponen tan en blanco y negro, ¿no? No es así. El oficial tiene que analizar el expediente en su conjunto, el contexto, y entonces tomar una decisión en función de ello. El documento continúa diciendo, los aplicantes tienen el derecho de un procedimiento justo y una decisión imparcial por parte del oficial que está tomando la decisión. Las Cortes han indicado de que es necesario evitar la posibilidad de una percepción de, ¿cómo le llamamos? El bias. El bias es prejuzgar. Bias es prejuzgar. Entonces, lo voy a leer nuevamente para que haga sentido. Las Cortes han indicado que es necesario evitar siquiera la posibilidad de de prejuzgar, de que el oficial prejuzgue antes de tomar una decisión. Algunos ejemplos de prejuzgar incluyen judging a matter before it's heard, es juzgar o pronunciarse en un asunto antes de que sea escuchado o analizado, o una prejudicial attitude, una actitud de prejuiciar a las personas. Y luego te da algunos ejemplos de qué es. Algunos ejemplos de bias, de prejuzgar, podría incluir de repente se me cruzan las palabras cuando estoy así leyendo en inglés y hablando en español. Pero, a ver, corrijo. Ejemplos de prejuzgar pueden incluir la creencia, esa era la palabra, la creencia de que aplicantes con posibilidades, ya sea totalmente abiertas o cerradas, de residencia permanente, automáticamente tienen un deseo de quedarse en Canadá posterior al periodo autorizado para su estancia. Y creo que estas dos líneas es la médula del documento. Y lo voy a leer nuevamente porque creo que y con eso vamos a terminar. Es increíblemente importante. Ejemplos de prejuzgar podría incluir la creencia que a los aplicantes que tienen actualmente aplicaciones para residencia permanente abiertas, cerradas o que las podrían tener en el futuro, es decir, aplicaciones para residencia permanente, automáticamente, y la autoridad lo pone con negritas, automáticamente tienen el deseo de permanecer en Canadá después de la autorización para tal efecto. Es, creo que, creo que más claro simplemente no puede estar. Entonces, bueno, este es el documento. Por supuesto que voy a poner, es más extenso, ¿no? Habla de cómo analizar el tema de las esposas y de las parejas, cómo contemplar eso, de los padres y de los abuelos. Luego esta sección está es increíblemente importante, la parte de Temporary Resident to Permanent Resident Programs también, y bueno, los rechazos, etcétera. Es un documento que si tú estás preparando tu aplicación para Study Permit, olvídense de la huelga, es decir, la huelga se va a arreglar, es totalmente temporal, tú continúa con tu proyecto, pero si tú estás actualmente preparando tu proyecto, tu aplicación para permiso de estudios, o estás ya trabajando con tu consultor, no dudes en abrir este tema con tu consultor, con tu abogado, o simplemente lee el documento e incorpora este documento y cítalo.
en tu carta de motivos. Créeme que a veces pensamos que el oficial migratorio se va a molestar si le ponemos si citamos algún artículo de la ley como algo como ¿qué me va a venir a enseñar esta persona? Pues claro que conozco la ley. No, no es así. Los oficiales lo agradecen porque miren, hoy en la mañana estaba viendo el video de Sean Fraser, que habla sobre los impactos que la huelga va a tener en el IRCC. Sean Fraser dice que normalmente el inventario de aplicaciones de IRCC normalmente ronda el 1,000,000 de aplicaciones. 1,000,000. Study Permits es uno de las avenidas, de las distintas avenidas, pero hay muchísimas. Entonces los oficiales tienen que estar analizando expedientes para distintas cosas todo el tiempo. Entonces, créanme que si ustedes le ayudan al oficial migratorio y le ponen una cita donde, por ejemplo, de esta actualización, le van a ayudar y además el oficial va a estar cierto de que ese aplicante es alguien instruido, alguien que hizo su tarea, que dedicó el tiempo suficiente a investigar y que presentó una aplicación a la altura. Y créanme que eso solamente va a sumar puntos. Entonces, no duden en invertirle su tiempo. No es un documento corto, tampoco es excesivamente largo. Una lectura de 10, 15 minutitos. Y que les va a ayudar enormemente para su aplicación y para conocimiento general. Me parece sumamente interesante y oportuno también. Bueno, pues entonces muchas gracias por su confianza, muchas gracias por su tiempo y me despido, no sin antes recordarles que precisamente el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.